Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando el mejor mensaje que hay sobre la faz de la tierra. El mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de las buenas noticias, el mensaje de salvación, que es el mensaje de Dios para el hombre. Y como saben, estamos en el capítulo 15 de Mateo, donde en esta mañana nos vamos a detener en el versículo 5, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Seguimos en medio de la respuesta que Jesús les da a un grupo de escribas y de fariseos que fueron delante del Señor con la intención de acusar a los propios discípulos de Jesús de que ellos estaban quebrantando la tradición de los ancianos porque no estaban cumpliendo con lavarse las manos antes de comer el pan. Bueno, ya hemos visto parte de la respuesta que el Señor les da, que a modo resumen te diré que lo que Jesús hizo fue cambiarles la visión a los escribas y a los fariseos. Les dijo, en otras palabras, que dejasen de mirar lo que otros hacían para que comenzasen a mirarse a sí mismos. Porque mientras que ellos estaban acusando a los discípulos de quebrantar esa tradición que los ancianos habían implementado, ellos, sin embargo, estaban quebrantando la palabra de Dios, concretamente el quinto mandamiento, que es el de la honra hacia nuestros padres. Pero ahora bien, ¿de qué manera estaban quebrantando los escribas y los fariseos este mandamiento? Te lo voy a explicar de una manera básica, rápida y sobre todo sencilla. Mira, cuando la Biblia habla de honra hacia los padres, lógicamente también hace referencia al cuidado de ellos cuando son mayores. Sería muy injusto por parte de un hijo que tiene las posibilidades tanto materiales como económicas el hecho de abandonar a unos padres en su vejez. Pero sin embargo, ellos lo estaban haciendo. Pero lo peor de todo no era que estaban desatendiendo a sus padres en la vejez, sino que además intentaban justificar este terrible y horrendo pecado espiritualizándolo. Me explico. Algunos de los escribas y fariseos, para no tener que sostener a sus padres en la vejez, lo que hacían era coger sus posesiones y ponerlas al servicio del templo, que es lo que se conoce en el judaísmo como corbán. Corbán hace referencia a algo que ha sido consagrado, algo que ha sido dedicado a Dios y generalmente es una ofrenda hecha en el templo. Los escribas y fariseos supuestamente ofrecían sus propiedades a Dios y entonces, como todo lo que ellos tenían estaba dedicado a Dios, entonces creían que ya no estaban obligados a ayudar a sus padres porque ellos decían que todo lo que tenían era de Dios. Y aunque esto suene muy espiritual, suene como algo bonito, ellos lo estaban haciendo con un mal corazón. Porque lo que querían, escucha esto, era librarse de la obligación de cuidar a sus padres en su vejez. Cuando una persona decía que su casa, que su terreno o cualquier posesión era corbán, esos bienes materiales estaban apartados para Dios, así que automáticamente quedaban excluidos para cualquier otro servicio. Pero déjame decirte lo que Pablo enseña en el Nuevo Testamento. Y por favor, presta mucha atención porque esto es algo muy, pero que muy fuerte. Mira, en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 5 y en el versículo 8, se nos dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si tú te niegas a cuidar de tu familia, la Biblia dice que has negado la fe. Da igual que digas que todo lo que tienes es de Dios, que si no estás cuidando de los tuyos, has negado la fe que tanto dices tener. Porque no te olvides nunca que, como bien nos enseña Santiago en su carta, en el capítulo 2 y en el versículo 18,
La fe no se demuestra tanto por las palabras, sino por las obras. Si tú dices que tienes fe en Dios, pero estás desatendiendo a tu familia, ya no solo es que estés negando esa fe que dices tener, sino que además eres peor que un incrédulo, dice Pablo. Escucha bien, a unos padres nunca se les abandona, y menos cuando están en su vejez. Pero ya no solo a unos padres, es que a nadie de los nuestros tenemos que abandonar, tenemos que desatender. Hay una falsa creencia dentro de algunos cristianos, no todos, algunos, y es la de poner la obra de Dios por encima de la familia. Para explicar este punto, mira, voy a dejar clara mi postura ya de antemano. Yo creo que lo más importante para una persona tiene que ser siempre Dios, incluso antes que la propia familia. El amor a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, tiene que estar aún por encima de nuestra propia familia. Bueno, hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo, porque al final ese es el primer mandamiento, ¿verdad? Marcos en su Evangelio, en el capítulo 12 y en el versículo 30, nos dice que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ese es el principal mandamiento, el primero de todos. Pero ese mismo Dios al que amamos con todo lo que somos y al que amamos con todo lo que tenemos, también nos ordena a que cuidemos, a que proveamos para nuestra casa. Yo no soy para nada partidario que tú desatiendas tu casa para servir al Señor. Ojo aquí con lo que estoy diciendo, porque sé que más de uno, sé que algunos van a poder malinterpretar estas palabras. Si tu servicio a Dios hace que desatiendas tu hogar, que desatiendas a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa o a tus padres, creo que deberías pararte por un instante y analizar bien ese servicio. Porque a veces queremos ser más buenos que Dios. Y nos metemos en tanto servicio en la iglesia que al final no tenemos tiempo ni para nuestra propia casa, ni para nuestra propia familia. Por desgracia he visto más de un matrimonio, no voy a decir romperse, pero sí debilitarse al extremo por este asunto. El hombre o la mujer comienzan a servir con tanto ímpetu, con tantas ganas que ya no aparecían ni por la casa. Ese hombre o esa mujer que decía servir a Dios tenía tanto tiempo para todo el mundo, menos para su casa. Y eso, mi querido hermano, estoy convencido que no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Esa no es la voluntad de Dios. Yo soy una persona que sirvo a Dios 24 horas del día, literalmente. Y muchas veces le quito tiempo a mi familia para poder seguir sirviendo. Pero ese es mi caso, porque yo soy pastor y tengo unas responsabilidades que cumplir. Aunque intento, también te digo, por todos los medios, y me esfuerzo cada día de mi vida en sacar tiempo para mi familia. Decir que tengo a mi familia desatendida porque estoy sirviendo a Dios es quebrantar el mandamiento de Dios, como Jesús le dijo a estos escribas y a estos fariseos. Por favor, sirve a Dios con todas tus fuerzas. Sirve a Dios, a su iglesia, con todo lo que tienes, con todo lo que eres. Vete aún más allá de tus fuerzas para servir a Dios. Para Dios, mira, camina siempre una milla más. Llega incluso a desgastarte, si es necesario, por servir a Dios. Como Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 15. Pero nunca jamás abandones a tu familia. Después de Dios, la familia es lo primero. No niegues tu fe por desatender tu casa. No te conviertas en algo peor que un incrédulo porque no estás cuidando de tu hogar. Sirve a Dios con todo lo que eres y sírvele con todo lo que tienes, pero sobre todas las cosas, ocúpate de que tu familia esté bien atendida. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre nos cuidas, nos proteges, porque tú eres un buen padre que cuidas de tu familia. Eres un buen padre que provees todo lo que nos falta. Y así tenemos que ser nosotros, Señor.
hombres y mujeres, creyentes, hijos tuyos, que proveamos para los nuestros, que cuidemos de los nuestros, que no los desatendamos, que no dejemos de proveerles, y encima mucho menos con la excusa de que todo lo que tenemos es tuyo y por lo tanto ya no tenemos tiempo ni para los nuestros. Señor, ayúdanos a tener cordura, Señor, en el servicio a ti. Ayúdanos a entender que lo más hermoso que tú nos has dado después de la salvación es nuestra familia. Ayúdanos a cuidarla, a protegerla, a proveerle de todo lo que les haga falta. Ayúdanos a nunca desatender a nuestros padres, siempre y cuando nos sea posible ayudarles, Señor. Gracias te doy por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Mañana viernes, Dios mediante, vamos a terminar de ver este asunto del quinto mandamiento, de por qué los escribas y los fariseos estaban incumpliendo este mandamiento. Nos vemos mañana viernes, si así Dios vuelve a regalarnos este inmenso privilegio. Dios te bendiga.